Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Escuela de Matemática y del comité organizador de este evento, un agradecimiento por acompañarnos en esta jornada de reflexión. Esta tarde tendremos una conferencia, una charla que será dictada por la señorita María José Gamboa Venegas. Ella es costarricense, es bachiller en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica y estudiante de licenciatura en enseñanza de la matemática de esa misma universidad. Ella nos brindará una charla titulada Estrategias metodológicas para la enseñanza del concepto de determinante en álgebra lineal. Dispone la señorita de 20 minutos para hacer la exposición y luego al final del periodo ustedes podrán plantear preguntas por un periodo no mayor a 10 minutos. Bienvenidos a todos. Les pedimos que mantengan el micrófono desactivado y puede proceder, profesora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un placer estar acá en este encuentro internacional de matemática universitario y su didáctica. Acá estoy compartiendo pantalla. Creo que ya todo perfecto, que se ve pantalla. Y bueno, como bien menciona, el título de mi ponencia es Estrategia metodológica para la enseñanza del concepto determinante en álgebra lineal. Mi nombre es María José Gamboa Venegas y estoy trabajando en mi trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Entonces, con esta ponencia lo que quiero es desarrollar un poco sobre este trabajo, hablarles un poco de lo que he hecho y lo que estoy haciendo, cuál es el proceso. Bueno, trabajo solitario como estudiante, pero estoy con un gran comité asesor, la máster Helen Guillén Oviedo, doctor Philander Sequeira Chavarría y Yuri Morales López, el máster Yuri, docentes de la Universidad Nacional acá en Costa Rica. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta ponencia? Primero quiero seguir este índice. Primero vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, cómo es que surge esta investigación. Luego, cómo sustento esto desde un marco teórico y cómo lo guío desde un marco metodológico. Comenzamos con el planteamiento del problema. Y bueno, si nosotros pensamos en el contexto en el que quiero desarrollar esta investigación, que es un curso universitario, que es álgebra lineal, algunos autores mencionan que uno de los cursos que enfrenta dificultades desde el punto de vista cognitivo y conceptual es álgebra lineal. Suele señalarse como mal diseñado y que libremente de cómo se enseña es una asignatura difícil para la mayoría de los estudiantes. Incluso hay otros autores que nos mencionan que una de las causas de la niebla en álgebra lineal se debe al formalismo matemático, en aquella lucha entre aprender y desarrollar un exceso de teoría con nuevas connotaciones que dificultan la construcción de conceptos en álgebra lineal. Entonces pensemos, nosotros como docentes de álgebra lineal, en la mayoría tenemos chicos que vienen de cursos de análisis, entonces pueden venir de cursos de cálculo, precálculo, mate general, como lo llamen en sus universidades, y tal vez ellos, como mencionan algunos docentes, ya superaron el hecho de trabajar con variables, yo ya conozco lo que es una ecuación, ya sé las soluciones de una ecuación, y ahora entro a un nuevo curso que se llama álgebra lineal, pero que tiene muchas nuevas connotaciones que es difícil de comprender, y para la mayoría es difícil de comprender y desarrollar. Comenzamos a ver lo que es una matriz, vemos que ya sus operaciones son diferentes, ya nos sumamos y multiplicamos a como yo ya lo tenía en la mente, ¿verdad? Entonces, esta lucha entre aprender y desarrollar un exceso de teoría, que además sabemos que en álgebra lineal muchísimos conceptos nuevos que el estudiante tiene que desarrollar y usualmente tenemos poco tiempo para desarrollar un curso de álgebra lineal. Entonces, esto es una de las causas de la niebla que dificultan eh, ese desarrollo de la enseñanza. Entonces, ante estas dificultades es necesario tomar acción desde el currículum, estudiar las principales dificultades de los estudiantes y desarrollar proyectos que experimenten en la enseñanza del álgebra lineal. Sin embargo, para esta ponencia y para mi trabajo final de graduación, yo me centro en el concepto de determinante. Entonces, según Arisa López y Castañeda Jaimes, si los docentes conocen aspectos relacionados a la construcción histórica y epistemológica
de la noción de determinante, es posible introducir estrategias de diseño didáctico que mejoren los aspectos curriculares sobre el contenido matemático y generen un nuevo auge en la enseñanza del concepto más allá que la aplicación mecánica de un algoritmo. Y pensemos, nosotros como docentes en álgebra lineal, la mayoría de nosotros y también en los libros de texto, cómo se introduce el concepto de determinante. Podemos comenzar con el determinante de una matriz de orden 2 y después podemos generalizarlo en una matriz de orden n. Pero es la aplicación mecánica de un algoritmo. Y el estudiante puede preguntar, bueno, pero ¿qué es un determinante? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es la naturaleza y cuál es el origen de este nuevo concepto? Entonces, ante esto, lo que queremos es elaborar una estrategia metodológica para deducir la fórmula del cálculo del determinante. ¿La conocemos? Sí. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su origen? No lo conozco. Entonces, esta estrategia piensa deducir esta fórmula. Y lo voy a centrar en un curso de álgebra lineal de la Universidad Nacional en la cual estudio y estoy realizando mi trabajo final de graduación. Para esta ponencia no voy a abordar los objetivos específicos, sino que este es el objetivo principal general de mi investigación. Ahora, ¿cuáles son las ideas para construir esta estrategia metodológica de la que les hablo? En algunos libros de texto y también algunos docentes expertos en álgebra lineal me mencionan, y eso lo voy a hablar un poco más adelante, que la mayoría de introducción para el concepto del determinante es de esta forma. Vamos a definir el determinante en una matriz A cuadrada de orden 2 como la resta de este producto, ¿cierto? Y si el tiempo nos apremia y si es muy poquito lo que tenemos, podemos de una vez conocer cuál es la fórmula recursiva para matrices cuadradas de orden n. Y sabemos que podemos hacerlo por la de cofactores de esta forma, como esta suma que tenemos por acá. Ahora, esa es la fórmula que la mayoría de los libros de texto, los docentes utilizan para introducir el concepto de determinante, ¿cierto? Y acá venimos a explicar que es una aplicación un poco mecánica. Los chicos lo resuelven, ven una semana el concepto del determinante, pero después, 5 o 6 semanas después, que necesitamos conocer el concepto de determinante, ya lo olvidaron. Entonces, lo que queremos hacer en esta investigación es deducir el concepto a partir de un conocimiento previo, que es el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, pensemos en los chicos que han tenido tal vez algún acercamiento a los sistemas de ecuaciones en secundaria y conocen algunos sistemas 2 por 2, dos incógnitas, 2 ecuaciones. Incluso pueden saber algunas formas de hacer su solución, ¿verdad? Pero también podemos pensar que hay chicos que lo desconocen, entonces pensemos en que una persona no sabe lo que es un sistema de ecuaciones, más aún un sistema de ecuaciones lineales. Entonces comenzamos explicando lo que es un sistema de ecuaciones, luego un sistema de ecuaciones lineales, y nos podemos preguntar lo siguiente. Bueno, ¿este sistema siempre tiene solución? ¿Tiene solución sí o no? Entonces, ante esto, podemos utilizar este concepto previo que es eliminación gaussiana. Aunque mi estrategia no quiero explicar a fondo y desarrollar sobre eliminación gaussiana, si es un tipo de lenguaje que necesito utilizar para que ellos a lo largo van a obtener la definición de determinante. Entonces, por medio de eliminación gaussiana como un procedimiento para resolver sistemas, puedo decirlo chicos, bueno, de esta forma podemos hacer la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Pero ahora, podemos preguntarnos, ¿siempre funciona el sistema de eliminación gaussiana? ¿Siempre voy a obtener la solución? Entonces sabemos que basta con que no haya ceros en la diagonal. Cuando hacemos el procedimiento de eliminación gaussiana y obtenemos una matriz triangular superior, como esta que tengo por acá. Esta es de orden n. Entonces, basta con que no tenga ceros en la diagonal, ¿cierto? Para yo poder decir que la eliminación gaussiana me funciona, para yo después hacer el despeje hacia atrás. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, no necesito ceros en la diagonal. ¿Y qué pasa si es una matriz muy grande, de orden n? Entonces, ¿cómo yo sé que no hay ceros en la diagonal? Basta que el producto de los elementos de la diagonal sea distinto de cero, ¿cierto? Si es distinto de cero, yo ya puedo saber que, claro, ahí no va a haber ningún cero en la diagonal. Si es cero es porque al menos hay algún cero en esa diagonal. Y entonces más adelante sabemos que en los sistemas de ecuaciones lineales, cuando yo obtengo una solución única, es justamente eso, que yo necesito tener una matriz triangular superior y los elementos de la diagonal tienen que ser diferentes de cero. Ante esto y ante la necesidad de saber si la eliminación gaussiana siempre funciona,
Esta es una medida y va a ser una medida de interés. El producto de los elementos de esta diagonal, cuando yo aplico eliminación gaussiana y tengo un sistema triangular superior, es una medida de interés que recibe un nombre y ese nombre va a ser el determinante. Entonces, yo puedo allá definir lo que es un determinante y el determinante es un producto conveniente de los elementos que presenta la diagonal principal de la matriz aumentada luego de aplicar eliminación gaussiana. Entonces, aquí estamos respondiendo la incógnita de qué es un determinante, porque la mayoría de chicos me pueden responder, bueno, el determinante es un número, ¿cierto? Es un valor. Pero más que eso, ahora podemos decir que el determinante es un producto conveniente de los elementos de la diagonal cuando yo aplico eliminación gaussiana en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces acá tengo una conexión con un conocimiento previo, conozco su naturaleza y también su origen. Ahora, ¿cómo sustento esto ante un marco teórico? Voy a trabajar con el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, eh, conocido por sus siglas como EOS, que es un modelo teórico que unifica las facetas institucionales y personales del conocimiento matemático para el estudio de problemas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Godino y otros proponen que para la comprensión de un análisis didáctico necesitamos 5 componentes particulares e interrelacionados que se identifican como análisis progresivos en los procesos de estudios matemáticos. Uno de ellos es la idoneidad didáctica, que es con el que yo voy a trabajar. ¿Cuál es la definición de idoneidad didáctica? Es esa definición grande que tenemos por acá, pero es muy importante comprender que es el grado en que un proceso o parte de este proceso reúne ciertas características para yo calificarlo como óptimo o adecuado para conseguir la adaptación entre los significados personales logrados por los estudiantes y los significados institucionales pretendidos o implementados. Y bueno, ya voy a explicar un poquito mejor esto, y esto necesita una articulación coherente de 6 facetas: epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional. Para mi investigación solo voy a usar la idoneidad epistémica, que refiere al grado de representatividad de los significados institucionales implementados o pretendidos de acuerdo con un significado de referencia. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un significado implementado? Ustedes como docentes tienen una lista de significados que realmente sí implementan en sus clases, en un proceso de estudio específico. Es muy diferente al pretendido, ¿cierto? Porque yo en un planeamiento, en una planificación de un sistema de prácticas, yo puedo decir, bueno, esto es todo lo que quiero ver, pero una cosa es lo que yo pretendo y lo que implemento en realidad. Esa es la diferencia entre implementado y pretendido, y de referencia es el sistema de prácticas que yo uso como referencia para construir el significado pretendido. Es decir, lo que yo quiero darle a los chicos, el significado de referencia es de dónde yo me baso, en qué me baso para yo decir lo que quiero enseñar. Ahora, mi investigación se centra en esos componentes e indicadores. Mi estrategia metodológica, esta nueva forma de introducir el concepto de determinante, tiene que tener la articulación coherente de estos componentes e indicadores. Es decir, que hayan situaciones problema, que haya una buena articulación del lenguaje, que haya reglas, argumentos y relaciones. Y, bueno, en un breve resumen, esta parte de relaciones me parece muy importante porque menciona que los objetos matemáticos se relacionan y se conectan entre sí. Es decir, el concepto de determinante no es un concepto que yo lo vi ya por separado, que nada más lo introduzco en una clase, una semana y los chicos ya lo tienen, sino que se relaciona con otro conocimiento previo que es sistema de ecuaciones lineales y más aún con con eliminación gaussiana. Y a partir de ahí puedo deducir la fórmula para su cálculo, aquella fórmula que ya conozco, por ejemplo, de matrices de orden 2, matrices de orden n. ¿Cómo guío este proceso? Bueno, este tipo de investigación sigue un enfoque cualitativo. ¿Y cuáles han sido mis fuentes de información? Este trabajo está en proceso, ya apliqué los instrumentos, entonces ya he recolectado información de mis fuentes de información. ¿Cuáles han sido ellos? Primero, los estudiantes de un curso MAC 411 Álgebra Lineal de la Universidad Nacional. ¿Y qué he obtenido de estos chicos? La mayoría de ellos no recuerdan lo que es el determinante de una matriz, no me pueden definir lo que es el determinante de una matriz. Claro, algunos recuerdan cuál es la fórmula recursiva y la mayoría recuerda cuál es la fórmula para matrices de orden 2. No le encuentran alguna relación con algún conocimiento previo. Y me parece muy importante esta relación porque entre tanta nueva connotación, entre tantas nuevas definiciones, es importante que el chico recuerde y tenga una relación
de este conocimiento para que les sea significativo. Mis segundas fuentes de información son aquellos docentes expertos en álgebra lineal. Llamo expertos a aquellos que tengan al menos 5 años dando cursos de álgebra lineal, y he hablado con ellos, bueno, les hice una entrevista y de ellos obtengo cuál es la forma en la que ellos introducen en sus clases el concepto determinante. Y es la que conocemos, bueno, que hablé antes, que es la de matrices de orden 2, aquella resta de aquel producto y la forma recursiva. Y bueno, entre otras cosas, ¿cierto? Y revisión bibliográfica es revisar de libros físicos en internet, revistas, artículos, cómo es que se brinda el proceso el concepto de determinante, cómo se introduce, cómo se obtiene la fórmula, y la mayoría están también siguiendo esta línea, aunque es cierto que hay otras formas, por ejemplo, por permutaciones, o también lo trabajan con anillos conmutativos con identidad, que en eso sí no voy a trabajar en mi trabajo final de graduación, pero bueno, sobre esto también trata la revisión bibliográfica. Y ya para terminar, ¿qué conclusiones he obtenido hasta ahora de lo que he hecho en mi trabajo? Bueno, la mayoría de los chicos no recuerdan y no me pueden definir lo que es el concepto del determinante. La mayoría de los docentes enseñan el concepto del determinante de una aplicación mecánica. Claro, tenemos muy poco tiempo para ver el concepto del determinante y es nada más aplicar un algoritmo. También hasta el momento no he visto alguna estrategia similar que relacione el concepto de determinante con un conocimiento previo. Entonces, me parece muy importante porque a partir de aquí vamos a deducir la fórmula del determinante y, y bueno, es una nueva forma de enseñarlo, ¿verdad? Y bueno, entonces eso sería. No sé cómo estaba de tiempo, pero eh, eso sería. Muchas gracias, profesora. Estuvo bien, le sobraron 5 minutos, pero bueno, eso no quiere decir que no haya quedado muy clara la exposición que usted nos hizo. Perfecto. Abrimos ahora un periodo de preguntas, de consultas, de comentarios que ustedes quieran compartir con la expositora. Pueden, en este caso somos poquitos en este instante, entonces pueden abrir el micrófono si gustan y plantear sus preguntas. Levantan la mano si quieren para llevarlas en un orden, pero tenemos esa disposición en este momento. Sí, Vivian, Buenas tardes. está silenciada, Vivian. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. La felicito por el interés de estudiar algunos temas, conceptos que son relevantes en el naturalismo. Me queda varias inquietudes. Una, hay insistido mucho en que desde la mayoría de los libros tradicionales, llevan o introducen el concepto de determinante asociado, perdón, de determinante asociado con el cálculo del determinante de una matriz 2×2, y de allí 3×3 y se generaliza. Digamos que esa es una asociación, pero esa no es la definición epistémica, es la asociación que uno hace. Y la otra inquietud que también me queda es que hace alusión de que los estudiantes no se acuerdan de cuál es el concepto determinante, y entonces se reduce la matriz hasta llevarla a una forma escalonada. Pero ¿eso es la definición? ¿O eso simplemente es otra manera para que el muchacho lo recuerde? Y lo hago también en la otra pregunta o inquietud, es porque no necesariamente el determinante de esta matriz triangular es igual al determinante de la matriz inicial. Depende de las operaciones elementales de renglón que se hagan para que el estudiante pueda llevar la matriz a una forma escalonada. Entonces, no entiendo cuál es el énfasis
de esa estrategia metodológica, porque yo la veo como otra estrategia para que el muchacho asocie un algoritmo, pero no el concepto y la esencia de lo que representa el determinante. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Bueno, voy a contestarle en orden. Primero, cuando nosotros trabajamos con el concepto de determinante en álgebra lineal, si yo le pido a usted una definición, o a los chicos una definición, a los estudiantes, la mayoría de ellos no me pueden definir lo que es un determinante. Lo que hacen es darme una matriz y me dicen, bueno, el determinante de esta matriz es esto, y me dan un escalar, ¿verdad? Me dan un número. Entonces, con esta estrategia lo que queremos hacer es darle una definición al concepto de determinante. Y esta definición que nosotros le damos en esta estrategia es esto: el producto conveniente de los elementos que presenta la diagonal principal de la matriz aumentada luego de aplicar eliminación gaussiana. Ahora, como bien usted dice, no es lo mismo lo que yo vaya a obtener cuando hago la matriz triangular superior. Por ejemplo, si yo tengo una matriz asociada a un sistema de ecuaciones lineales, voy haciendo operaciones, ¿verdad? Operaciones de fila y llego a una matriz triangular superior. Y tengo los elementos de la diagonal. Por ejemplo, 3, 1, 1 y 2. Yo voy a multiplicar los elementos de esa diagonal: 3 por 1, 3, por 1, 3, por 2, 6. Entonces, eso me va a dar un 6. Si yo, en los pasos que hice, en las operaciones elementales, no hice un reescalamiento ni hice un intercambio de fila, ese valor va a ser el determinante de la matriz. Ahora, si yo hice un intercambio de filas o un reescalamiento, claro, ahí sí me va a cambiar. Si hice un intercambio de filas, el determinante va a ser el signo contrario, va a estar con el signo contrario. Y si hago un reescalamiento, tengo que dividir ese 6 que obtuve entre el número que hice el reescalamiento. Entonces, por ejemplo, que en algún momento yo haya multiplicado por un 2 alguna fila. Entonces, al final tengo un 6, que es el producto de esa diagonal, tengo que dividirlo entre 2. Y entonces ese va a ser el valor del determinante. Entonces, claro, tal vez acá no quedó tan claro esa parte porque tenía muy poquito tiempo, pero sí, claro, está comprendido los intercambios de fila y el reescalamiento por un escalar, por un alfa, por ejemplo. Y luego, me parece que la última consulta también va porque no le queda tan claro por qué esta estrategia tal vez es tan relevante o qué es lo diferente que hay con lo que ya sabemos. Primero, porque le damos una naturaleza y un origen al concepto. ¿Okay? Hay una relación con un conocimiento previo que antes no existía. Y ahora, a partir de conocer sistemas de ecuaciones lineales, aplicar eliminación gaussiana, yo ya puedo definir un determinante. Para nosotros, en esta estrategia metodológica, esta es la definición de determinante. Entonces, lo podemos definir y a partir de ahí vamos a deducir las fórmulas que yo ya conozco. Pero, como le digo, a partir de una naturaleza y un origen que antes no tenía, de una relación que antes no tenía. ¿De acuerdo? No sé si queda claro o si igual hay alguna otra consultita. Sí, gracias por la respuesta. Bueno, todavía me pongo del lado de los estudiantes y aún no veo, solo le dejo la inquietud, porque aún no veo la claridad para el estudiante cuando se intercambian filas, o sea, todas las operaciones elementales del renglón que se hace y que afecta el valor del determinante. No veo cómo el estudiante, imagínate que es parte de la investigación, cómo el estudiante lo ve de manera natural, en lo que afecta el valor del determinante con las operaciones elementales de renglón para reducir. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tal vez un último comentario antes de darle la palabra a Rita, que lo que queremos con esto es que el chico tenga una relación antes y que tal vez haya algún principio de necesidad, ¿verdad? Todo lo vamos guiando, al estudiante tal vez no le damos la respuesta inmediata, entonces lo vamos guiando y decimos, bueno, ¿será que eliminación gaussiana siempre funciona cuando resolvamos un sistema de ecuaciones lineales? Y entonces, claro, sí, siempre que no haya ceros en la diagonal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé si no hay ceros en la diagonal? A partir de ahí hay un producto y ese producto va a ser la medida de interés. Entonces, a partir de ahí es como queremos aplicar y darle el origen al concepto. Rita, no sé si tiene alguna consulta. Sí, bueno, bueno, buenas tardes, primeramente Buenas María José tardes. Buenas tardes. y todos. Una primera observación ahí en esta eh, diapositiva que tiene precisamente, ahí tiene Ajá. B sub 4, B sub 5. Sería Ajá. B puntos suspensivos, B sub N, ahí.
Sí, Y luego, disculpe, claro, por supuesto. Gracias. ajá, y me llama la atención de por qué ahí para calcular ese determinante que es aplicando operaciones de fila, llevarlo a una escala, a una triangular, ¿por qué tiene que ser aumentada? Luego, usted mencionaba, bueno, no necesariamente, ¿verdad? Porque para nada más llevarlo a una triangular no es necesario hacer esas otras operaciones con esos elementos de B sub I. Eh, Luego, usted mencionaba que entre una de las conclusiones estaba que el estudiante no encuentra el sentido de para qué significa un determinante. Los profesores lo enseñan muy mecánico. La pregunta es, con esta estrategia metodológica que ustedes están construyendo, ¿usted cree que eh, si un profesor aplica esa estrategia metodológica, el estudiante sí va a tener va a obtener un sentido de lo que significa un determinante? Y por último, en, seguro se me escapó, yo quería saber, si lo mencionó ahí me disculpa, Ujú. eh, si estos estudiantes son de enseñanza de la matemática o de cursos de servicio. Esas serían las preguntas, observaciones. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Y sí, en realidad acá era esta vez sub N. Y en realidad no se ocupan, ¿verdad? Porque cuando yo aplico el proceso, yo lo que necesito es nada más la matriz con las entradas A sub NN, las que están acá a la izquierda. Lo que pasa es que, ¿por qué lo pongo acá? Porque estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, entonces los chicos lo tienen ahí. Pero en realidad, cuando yo trabajo con esto, no necesito trabajar con estos. Solo necesito trabajar con la matriz no aumentada. Y em, los chicos son, recordaron la segunda pregunta, los chicos son estudiantes del curso de carrera de enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional, no son chicos de cursos de servicio, entonces son los chicos que matricularon el curso de carrera para bachiller en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Faltó una. Sí, es que no, Sí, se le recuerdo. Es que no, usted mencionó que entre una de las conclusiones, sí, ya sí, recuerdo. ok, Gracias. Sí, que entre una de las conclusiones estaba que la mayoría de ellos no sabían dar la definición del determinante y que tal vez con esta estrategia metodológica, que si yo consideraba que para mí iba tal vez a tener una mejor aceptación va a mejorar el proceso de enseñanza como tal. Considero que sí, porque ya no lo ven como un concepto ajeno. En álgebra lineal tenemos muchísimos conceptos, el determinante es uno de tantos. Y entonces me parece que relacionarlo con un conocimiento previo, que ellos lo relacionen con algo que trabajan muchísimo, como son los sistemas de ecuaciones lineales, permite que el chico eh, recuerde lo que es un determinante, entiende lo que es un determinante para más adelante, porque no solo lo vemos en un poquitito del curso, ¿verdad? Lo vemos más adelante, matriz inversa, cuando vemos los valores y vectores propios, no podríamos pensar en un curso de álgebra lineal sin el concepto de determinante. Entonces me parece que para los chicos va a ser una forma más natural, hablando desde su epistemología, desde el concepto, y espero que de verdad funcione para que ellos mejoren, y bueno, para que ellos no, para que nosotros como docentes trabajemos en mejorar la enseñanza y el aprendizaje en álgebra lineal. Muchas gracias, Rita. a usted. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rita, por la pregunta y gracias, María José, por las respuestas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Muy bien. Entonces, pues, agradecer profundamente por su eh, conferencia, su ponencia. Es placentero siempre escuchar estudiantes ya graduados que deciden meterse en este tipo de temas. Entonces, gracias por eso. Perdón, pues, estoy pensando algo que no es lo que quería. Okay. Eh, a nombre de la escuela, pues queremos entregar un certificado de participación
a María José, que fundamentalmente lo que dice es la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dice Escuela de Matemática, tercer Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su Didáctica, tercer IMUT, confiere el presente certificado de ponente a María José Gamboa Venegas, con la ponencia titulada Estrategia Metodológica para la Enseñanza del Concepto de Determinante en Álgebra Lineal. Encuentro realizado los días 1, 2 y 3 de febrero del año 2024 en modalidad virtual. Firman el doctor Roberto Azofei Facubero como parte del comité organizador del tercer IMUT y la máster Nuria Figueroa Flores, directora de la Escuela de Matemática. A todos, muchas gracias por su participación y los invitamos cordialmente a continuar con las actividades. Tienen chance de un cafecito. Dentro de unos 15 minutos empezará la próxima ponencia. Muchas gracias a Bueno, todos y provecho el resto de la tarde. muchas gracias. Un placer. Hasta luego.